Acción. Bueno, nuestros temas principales pues, que decidimos escoger fueron la chicha y la gruta simbólica. Sí, pues nuestro tema macro era el comercio y empezar a indagar alrededor de eso y creemos, y pues también hablándolo con Fabio, creemos que hay una gran relación entre pues estos comercios, específicamente de la chicha y la cultura, y cómo pueden ser lugares de encuentro para pensadores o para gente que estaba como reflexionando alrededor de las artes y lo que estaba pasando en el momento del país, o también como salirse de esa realidad. Entonces, bueno, pues como entre las cosas que hemos investigado ha sido como la historia de la chicha en general en Colombia. Entonces, como desde sus inicios, como pues chicha se le consideraba cualquier bebida fermentada de algún fruto, de algún tipo de semilla. En el caso nuestro, pues de los whiskas, nosotros fermentábamos el maíz y pues se dejaban unas barricas como en como unas cosas de cerámica, De barro. y pues se dejaba ahí algunos días hasta que la misma, pues como que se empieza a pudrir como esa masa que hacen después de despichar el maíz, y de ahí sale todo el proceso de la fermentación y se crea pues la chicha. Pues obviamente tiene una connotación como de los indígenas y de pues como cultural, y se usaba normalmente como en ceremonias, en ese tipo de cosas. Pero obviamente cuando llegan los españoles empieza como la abolición de esa cultura indígena y como la introducción de toda pues la religión como tal. Sí. Pues todas esas costumbres empiezan a tener como sus alteraciones, y pues la chicha deja de tener esa connotación como pues de bebida de ceremonia a una bebida común y corriente que sí al final y al cabo pues emborraches, pues, Emborraches. entonces pues para eso se usaba. Pero sabes que me parece curioso como que como pues si llegaron los españoles con todo su proceso colonizador a borrar un poco como lo que había antes, y como, o sea, borraron muchas cosas, pero que la chicha, digamos que nosotros la podemos conocer, ir a algún lado a comprarla, pues es como dice algo de la potencia culturalmente, sí, que tenía. Y seguramente los españoles también llegaban y como se acabó el trago, entonces tomemos chicha, que es lo que... Claro, y pues como de lo que he leído siempre ha sido una batalla constante. Entonces pues como lo que dije, desde la colonia pues hubo una batalla. Después cuando ya se independiza Colombia sigue en una batalla porque pues la chicha es muy popular en la gente. Entonces ¿qué pasa? Pues pueden cobrar impuestos de eso, pero antes pues era muy difícil como introducirles algo que era tan tradicional, tan cultural, pues empezar a cobrarles impuestos por, sí, algo que ellos hacían y comúnmente. Además por algo que siempre ha sido como rechazado, y entonces cobrar impuestos sería como meterlo, sí, al mercado y volverlo algo, digamos, como no sé, legalizado. Sí, entonces como que a través de la historia siempre fue como ese vaivén de como volverlo, como pues, no sé, como establecerlo como tal, como algo pues, en la vida de los colombianos, y algo que está como aceptado, o es luchar contra eso. Entonces pues leyendo diferentes libros pues uno se da cuenta que hay opiniones, sobre todo en el lado de la política las opiniones son negativas sobre la chicha, pero si uno se ve no sé, hay otros, pues en otros libros que hemos leído, las opiniones son mucho más amigables, hablan de cómo las chicherías eran lugares, como tú dices, como lugares de culto, lugares pues donde se esparce el conocimiento, donde la gente se sienta fuera de tomar y pues como de esa connotación negativa de emborracharse, sino como de un lugar como de recreo. ¿Sabes también qué pregunta sería como interesante responder? O sea, ¿en qué momento nacen las chicherías como chicherías? Sí, pues... ¿Sí? Porque, o sea, de lo que he llegado a entender es como que comienza la chichería como una tienda de barrio normal, pero a la vez pues sí se seguía produciendo la chicha como tal, pero pues era una tienda de barrio. Entonces pues la persona, sí, o sea, uno iba y compraba la leche, los huevos, lo que fuera, pero pues también había chicha, y se vuelve tan popular que en un momento pues las casas en Bogotá empiezan a arrendar como el primer piso
para que la gente produzca chicha, porque es algo que da plata, entonces como que hasta las casas de la gente rica se vuelven lugares para hacer chicha. Sí, había un dato que se hacían como 1 millón de litros de chicha Sí, como al mes, algo así, y de cerveza pues era mucho menor, entonces no le convenía a los que producían la cerveza, que era la gente que tenía plata. sí, y pues por ahí leí un dato que en un momento, no me acuerdo qué año exactamente, pero hubo un incendio en Bogotá Ujú. y como pues se conservaba tanta chicha y se producía tanta chicha, pues como que empieza a entrar en pánico la ciudad y los bomberos se quedan sin agua para apagar el fuego, entonces nada, empezaron a echarle chicha a la vaina y apagaron la vaina con chicha. Pues no, es que o sea, era una vaina masiva Sí, y pues lo que tú dices, yo creo que era tan fuerte y tan cultural que era muy difícil abolerla definitivamente y sí, por eso pues, siempre existió esa guerra con la chicha. Después la introducción de la cerveza y pues la guerra contra la cerveza con la chicha y bueno, obviamente sí, de cierto modo sí ganó la cerveza, sí. pero pues hasta hoy en día existe, no sé, el Festival de la Cerveza que de hecho es el domingo, es el 12 de octubre, no, el sábado, en La Perseverancia. Ah, ¿en serio? ¿De la cerveza o De la la, chicha? de la chicha, perdón, el Festival de la Chicha. Sí, Y, y bueno, sobre cómo esa transformación de las chicherías, porque pues también dentro de las connotaciones sobre lo mala que es la chicha, pues también está como hablar mal de las chicherías, entonces las chicherías como lugares de prostitución, lugares de perdición, bueno, sí. pues que esa es sobre todo la idea que intenta vender pues el gobierno del momento, que Y sí, igual yo creo que ahí encontramos el link con la Gruta Simbólica, que es este grupo de intelectuales del momento que están como no pensando en su tiempo, sino pensando en el tiempo como con otros ideales un poco más revolucionarios. Y, y entonces pues empieza pues con el dato que ya todos sabemos y, y también pues un componente principal para como salirse un poco de su realidad y llegar como a otras dimensiones. Yo creo que también era muy importante la sí, chicha. sí, porque me imagino que pues de lo que hemos leído pues era un lugar de, pues la gente estaba, no sé, sollada como en esa inspiración de la literatura, de la música, de los poemas, entonces pues de lo que hemos visto pues la Gruta Simbólica era un sitio donde se reunían intelectuales a hablar sobre lo que estaba pasando Sí. en ese momento. Y lo más interesante es que había pues de todas las inclinaciones políticas y podían pasar cualquier tipo de conflictos, pero era algo importante y no se salía de ahí. Sí, y bueno, y entre cosas que leí sobre la Gruta Simbólica, como que llega a ser tan popular la cosa que en algún momento, o sea, comienza siendo más o menos 7 personas, entre esos como los poetas más famosos de esa época, Sí, como de 1900 más o menos, pero se vuelve tan grande la vaina que en un momento se encontraban en un cuarto lleno de personas que nadie sabía quiénes eran, porque como que se volvió un chisme en la ciudad de ahí decía tal que llegaban poeta, hasta tal sitio. 70 personas reunidas. Y también por ahí leí que invitaron hasta el presidente del momento, que iban gente de la política, porque pues entre ese momento de guerra, que era la guerra de los 1000 días que estaba pasando, pues ahí pues la gente estaba buscando eso, un poco de entretenimiento, un poco de salirse de esa connotación de guerra, de pelea y pues, de tensiones políticas. Sí, y como termina también es muy fuerte porque termina con la separación de Panamá y con la, como ganaron los conservadores, entonces yo pues no sé cómo haya sido eso de que se acabó esto, se Sí. rindieron o no sé, y después se introducen pues como todo el tema del café con el boom del café en Colombia y empiezan a Sí. reunirse alrededor del café. Sí, Sí, es como una transición, como alrededor y también de tecnologías, ¿no? Sí. Cómo se empiezan como a tecnificar otras cosas que son más importantes para Bueno, el y país. hay otra cosa importante que es que, pues cuando, pues en este momento como de las chicherías, pues Bogotá, los barrios de indígenas como principales eran Las Nieves, Ujú. eh, San Victorino Las aguas. y Las Aguas. Entonces, pues
teniendo esto en cuenta, pues es obvio que en estos lugares nos vamos a encontrar como toda esa cultura de la chicha y toda esa cosa. Entonces, pues, no sé, solamente revisando como un libro que, pues este libro que habla sobre como el registro de todas las chicherías, habían en esa zona más o menos unas 25 chicherías de diferentes personas. Y yo creo que se ubicaban ahí porque era la periferia, o sea, San Victorino era la entrada, ahí las aguas, ahí sabemos que había una aduana, entonces también supongo que iban como a las periferias, sí. Que puede ser interesante como buscarlo mejor. Y también se puede relacionar como a la idea de la gruta simbólica, porque pues lo que ellos querían era un lugar escondido, un lugar como, sí, como de para hacer lo que ellos quisieran básicamente, sí. Pero pues a escondidas. Sí. Pues de lo que habíamos hablado antes del nombre, pues gruta como medio, un lugar medio entre muros y simbólico que ya viene como de, pues de un movimiento que es del romanticismo y de la simbología que hay detrás de todo lo que ellos hablan en su literatura. Yo siento que eso también, no sé, como que estaba viendo en un libro que decían que cuando como estos movimientos culturales se disparan y se vuelven muy fuertes, son generalmente en épocas de guerra, que hay como la gente empieza a cuestionarse un montón sobre la vida y entonces empiezan a tener como muchas cosas afines con las artes y pues no sé si se pueda relacionar también con lo que está pasando en este momento en el país, que yo siento que las artes están teniendo como un momento muy fuerte y pues hay un montón de conflictos que así parezca que pues, tengamos paz, pues como que están pasando un montón de cosas que seguramente van a detonar como otros grupos y resultados. Sí, y nada, yo creo que pues como que nuestra misión es como, y lo que querríamos hacer es como poder describir desde la arquitectura cómo eran esas chicherías, como pues como desde lo literal arquitectónico, pero también como de los procesos. Sí, también como esa, como medio sensorial, como que se vivía dentro de esos lugares. Sí. Y también entender cómo esa transición, pues obviamente siendo después un lugar de fábricas y cosas, pues seguramente muchos de esos trabajadores se convierten pues buscan lugares también de ocio, que son esas chicherías. Entonces como toda esa transición desde un lugar donde se vendía leche y se compraban huevos a como un lugar se va transformando en lo que en esa idea de chicherías fue y como sería interesante representarlo como y yo también creo que es importante como identificar o por lo menos tratar de recrear como las dinámicas alrededor de estos lugares, como cómo funcionaba Bogotá en esa época y cómo estas chicherías y estos espacios de periferia podían influir en el funcionamiento de la ciudad de alguna forma, como la gente se movía, donde saben puntos de referencia. Sí, de pronto pues como nuestro objetivo puede ser como intentar crear esa conexión entre, pues que alguna vez creo que Fabio dijo que de pronto la idea de Mario Lacerda de crear una universidad en este lugar era también como, pues sí, era un momento de guerra, 1948, era un momento también de crisis. Seguramente también tuvo esa vocación que tuvieron los de la Gruta Simbólica de crear algo escondido, como un renacimiento en un lugar alejado de la sociedad. Sí. Entonces, pues, como crear esa conexión desde como estos lugares de culto, de chicha, de música, de literatura, se transforma en lo que hoy en día podría ser la universidad, cómo se podría crear esa transición.